Podcast. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia. En esta ocasión nos adentramos en el mundo de las palabras, la historia de las palabras, como hacemos cada pocas semanas con nuestro particular palabrista, José Luis Díaz Prieto. Bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, un placer. Yo recuerdo, esta anécdota la he comentado muchísimas veces, cuando yo estaba en el instituto había un profesor de arte, Tonino, que decía... en España al que copia de uno le llaman plagiador y al que copia de dos o tres le llaman investigador, ¿no? Me hacía siempre mucha gracia, ¿no? No solamente por el concepto de investigación que existía entonces y que por desgracia sigue ahora también, sino también por el término de la palabra plagiar, plagio, ¿no? Que es la palabra en la que nos vamos a centrar en esta semana, ¿no, José Luis? Así es. Es una palabra muy interesante, pero muy interesante porque además es una aportación, si se quiere, española o hispana, más bien, a la cultura o al léxico universal, porque plagio con derivados existe en muchísimos idiomas. Es así. Y ahora lo veremos por qué. Por qué tenemos el privilegio de haber creado o acuñado este sentido de la palabra plagio. Uh-huh. Marcial, ¿no? Es la persona a la que le debemos esta palabra, este palabro. Contextualízalos ahí un poco desde el punto de vista histórico. ¿Quién era Marcial? Bueno, pues sabemos que era un importantísimo poeta. Poeta. Digamos que era más bien una especie como de Quevedo, ¿no? En el siglo I de nuestra era. Vivía en Roma, aunque era de origen hispano, en Calahorra, precisamente. Y era un importantísimo creador, literato, creador sobre todo de sátiras, de ataques creativos, como los hacía Quevedo, como los podía hacer Góngora o Lope de Vega. Un verdadero creador y un malévolo escritor que realmente destrozaba a quien atacaba, ¿no? Entonces, para ver por qué plagio lo aporta en este sentido Marcial, tenemos que acudir primero al sentido original de la palabra plagio en latino. ¿Qué significa plagio en latín? Viene de una palabra que implica idea de algo que está oblicuo, sesgado. Y el plagio, en el derecho romano, era una especie de delito consistente en apropiarse de un esclavo ajeno, de un esclavo que era de otra persona, de alguna manera, por malas artes o de alguna manera, o por la fuerza, o de alguna manera se conseguía apropiar. Eso se consideraba romper un poco la línea que une al esclavo con su legítimo amo y hacer una línea sesgada, oblicua, una línea plagio, con otro amo que no es el original. El más caso grave de plagio era convertir a un hombre libre en esclavo propio. O sea, no me preguntes muy bien cómo se hacía, pero si alguien realmente convertía a un hombre libre en un esclavo, como se decía en latín, le manumitía y le convertía, y eso era un plagio, eso era el plagio. ¿Y qué tiene que ver ese plagio? Claro, porque ahora el sentido que le damos a la palabra, a ver, claro, tiene un trasfondo, pues tiene un trasfondo que podríamos decir tiene un origen similar, porque parece que te estás apropiando de algo que no te compete, pero el origen... Pero esto es lo que vio Marcial y lo que creativamente Marcial le sacó punta al tema. Entonces, ocurre que bueno, hay un amigo en uno de los poemitas llamados epigramas, como sabemos, de Marcial, en el 53 del libro primero, pues se mete Marcial con un tal Fidentino que al parecer copiaba sus versos, es decir, los manumitía. Esta metáfora de convertir la palabra plagio, aplicarla a copiar unos versos, es una idea original de Marcial, que nadie la había utilizado hasta entonces, ¿no? Y así es como él escribe el epigrama, donde le dice bueno, dice a un amigo suyo que le indique al plagiador que deje de copiar sus versos, porque realmente los está haciendo esclavos y que son míos y que han sido manumitidos, ¿no? Y para que le dé vergüenza al plagiario. Esto lo tenemos en latín, en un verso que comienza diciendo commendo tibi, quintianen, etc. Y realmente ahí es donde se acuña el concepto de plagio como un robo de ideas.
que es algo realmente grave. Jardiel Poncela decía que no hay peor robo que el robo de las ideas, porque las ideas es lo que más vale y es además lo más indefenso que tenemos, ¿no? Entonces, Jardiel decía que era el peor delito que se puede cometer contra la propiedad, porque es la propiedad de las ideas, ¿no? Fíjate, Así que, José Luis, estaba pensando ahora, es una creación de un nuevo término también en relación a la creación de una nueva idea, de un nuevo concepto, porque durante la época clásica, siglo V, IV, III antes de Cristo, no estaba mal visto copiar. Es decir, cuando alguien plagiaba, entre comillas, hoy diríamos que plagiaba, cuando alguien copiaba, estaba demostrando que tenía un conocimiento de haber leído otros libros, de conocer otras propuestas, otras teorías, otras cosas, y no se tenía, ¿no?, ese prurito de la autoría, ¿no?, de las obras. Pero es ahora con Marcial, ¿no?, calagurritano, también se las trae el gentilicio, quien cambia esa forma de pensar y también, pues, acuña esa nueva palabra. Sobre todo porque la pretende hacer suya, porque lo que tú dices está muy bien visto, Nacho. Siempre que tú no pretendas hacer tuya, y a lo largo de toda la Edad Media, el concepto de referirse, lo que tú explicabas, es decir, el concepto de referirse a una autoridad, un libro, por ejemplo, en el medievo, no se podía concebir si no era una sucesión continuada de citas. Pero claro, las citas se decían, como decía Cicerón, como decía Platón, ahí sí, pero donde realmente interviene Marcial es quien se atribuye a sí mismo las ideas y no responde. Evidentemente, el sentido, como tú muy bien has dicho, el sentido de propiedad intelectual no existía en el medievo ni tampoco en el primer Renacimiento. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía que la sabiduría es universal, depende de Dios y por lo tanto nadie puede apropiarse, ¿no? Pero realmente si alguien dice que es una idea suya, esto es un plagio, y ese concepto de plagio se lo debemos al gran Marcial, ¿no? Y entonces podemos decir que plagio es una más entre las muchas palabras que el español ha aportado al léxico universal, ¿no? Como, no sé, como junta, camarilla, caudillo, pronunciamiento, desesperado, renegado, en fin, muchas otras que algún día tendremos que comentar, porque dicen bastante en fin, de un poco también el carácter, ¿no? El genio nacional, ¿no? Es así. Pero plagio es una de ellas, y una preciosa palabra, ¿eh? Una cosa fea, plagiar, pero la palabra en sí misma es interesante precisamente por su origen. Claro, con ese trasfondo histórico que es un poco la naturaleza, ¿no?, y el sentido propio de esta sección Historia de las Palabras que nos trae cada pocas semanas nuestro compañero José Luis Díaz Prieto. José Luis, hemos hecho un pequeño homenaje a Marcial, pero habrá que volver a hacerlo en otras entregas, porque desde luego lo merece, como siempre. Si me permites. Sí. Si me permite solamente, es que se me ha olvidado leer, es que son preciosos. El verso de Marcial es precioso. Dice, a ti encomiendo, Quinciano, mis libros, si es que los puedo llamar míos, ya que los recita como suyos tu amigo el poeta. Cuando oigas que esos versos se quejan de su gravosa esclavitud y cuando él se haga pasar por su dueño, por favor, acude en ayuda de los versos y di que son míos y que han sido manumitidos, esclavizados. Si lo dices bien fuerte, harás que le dé vergüenza al plagiario. ¿No te parece que es divertido? Como bueno, parece Quevedo 15 siglos Esto antes. 15 siglos antes. Interesante. Sí. Muy bien. Brillante, como siempre. José Luis Díaz, palabrista, como siempre. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un gran placer.